Hola, vamos a empezar al tiro. Ya ahí se ve mi iPad. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar ahora. Como les dije la vez pasada, habíamos empezado el sólido rígido en 2D, solo en 2 dimensiones porque es más simple. Les dije algunas cosas generales sobre el sólido rígido en más dimensiones, pero aquí vamos a hacerlo solamente en 2 dimensiones porque es más fácil. Entonces teníamos un sólido rígido, lo voy a dibujar en negro acá, ¿ya? Y estamos en 2D, 2 dimensiones. Y yo les argumenté la vez pasada que el sólido rígido en 2D, el sólido rígido en 2D, tiene 3 grados de libertad. Grados de libertad. Los contamos en 3 dimensiones, tenía 6 grados de libertad, etc. Y los grados de libertad los íbamos a contar, entonces los rotulábamos, los grados de libertad los registrábamos, entonces los registrábamos, guardábamos un récord de ellos, trabamos en 3 coordenadas, en 3 parámetros o coordenadas. Una era la posición del centro de masa, la coordenada X del centro de masa, la coordenada Y del centro de masa, y también el ángulo de rotación y la velocidad, el ángulo de rotación con respecto al centro de masa. Entonces por acá está el centro de masa, caracterizado por su posición en el eje cartesiano. Ahí está el gran centro de masa. Y el X centro de masa y centro de masa guardan un registro de las traslaciones. O sea, nos podemos mover en el eje X con el centro de masa, nos podemos mover en el eje Y y también podemos rotar, ¿ya? Así que tenemos 1, 2, 3, ¿ya? Y con eso guardamos un registro de todo lo que le está pasando al sólido rígido. Les recuerdo que el sólido rígido la definición es que la distancia es un sistema de muchas partículas, infinitas partículas, de hecho, chorrocientas partículas, y la distancia entre 2 puntos del sólido rígido se mantiene constante en el tiempo. Si parten a 2 puntos a 1 centímetro de distancia, no importa cuáles sean las vueltas que sea el sólido rígido, siempre se va a mantener a 1 centímetro de distancia. Entonces, contando los grados de libertad, nos dimos cuenta que tenía 3, y no solo eso, sino que lo podíamos registrar en estas 3 variables. Entonces, hoy día vamos a jugar a hacer Arquímedes y vamos a calcular algunas propiedades del sólido rígido. Entonces, jugamos a hacer Arquímedes. A hacer Arquímedes, que fue un físico matemático del siglo III antes de Cristo, y el que introdujo el concepto de centro de masa, introdujo el torque, introdujo todo ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Y él introdujo el torque, introdujo el centro, aunque no tenían cálculo en esa época, él sabía calcular centros de masa de cuerpos relativamente simples, etc. Y también momentos de inercia. Entonces vamos a calcular ahora posiciones de centro de masa de sólido rígido, de ejemplos simples de sólido rígido. No voy a hacer nada muy complicado. Y después voy a introducir el momento de inercia. Y vamos a calcular también el momento de inercia de sólido rígido. ¿Ya? Ese exactamente, Alex, ese es el que se metió en la bañera, etcétera, pero hizo un montón de. Él nos enseñó a calcular volúmenes experimentalmente, pero además hizo un montón de cosas matemáticas. Él calculó pi con varios decimales, él hizo cálculos de volúmenes
distintas cosas y hay un montón de escritos de él, y él introdujo todo lo que es estática. Así que un tipo bastante notable. Gracias, Alex, por tu comentario. Entonces, entonces para calcular el momento de inercia en un sólido rígido tenemos que hacer una integral en el volumen. Entonces, teníamos para un sistema discreto de partículas, sistema contable o discreto de partículas, nosotros habíamos definido el centro de masa, eso lo hicimos en varias clases, era el promedio ponderado de las posiciones del sistema M sub I R sub I, desde I igual 1 hasta N. Si teníamos un sistema de N partículas, cada una de ellas con masa M1, M2, M3, Mn, y vector posición R1, R2, R3, Rn. Entonces, el centro de masa, que nos servía para hacer la ecuación de movimiento de todo el sistema, está definido de esta manera como el promedio ponderado por las masas de estos niveles. Ya, fantástico. Entonces, ese es el caso discreto. Ese es el sistema discreto de partículas. ¿Y qué pasa si ahora tenemos un sistema continuo? ¿Qué pasa si tenemos ahora un sistema continuo con muchas partículas? Entonces jugamos a hacer Arquímedes o en lenguaje moderno hacemos a lo Riemann. Entonces dividimos esto en cuadraditos, chan, 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 y cuadraditos rayas horizontales. Entonces podemos pensar que este sólido rígido está hecho de n cuadraditos. Este es el cuadradito iésimo. ¿Se fijan? Este es el cuadradito décimo. Este es el cuadradito 1, 2, 3 y n. Entonces tomamos nuestro sólido rígido en 2 dimensiones y lo dividimos en cuadraditos, así como un cuaderno de matemáticas. Y entonces cada uno de si los cuadraditos tienen tamaño chiquitito, el cuadradito i es como si fuera una partícula. Entonces vamos a extender la expresión anterior al caso continuo usando esta aproximación estilo lo que ustedes hacían en cálculo 1 estilo Riemann. ¿Ya? Pero es más o menos la idea de Arquímedes también. Entonces, el cuadradito i, si llamamos ρ, si ρ es la densidad de masa, densidad es masa por unidad de área. Estamos en 2D. Cuando estamos en 3D es masa por unidad de volumen. Entonces la densidad de masa ahí, es masa por unidad de área. En 2D, en 3D sería masa partido por volumen, pero estamos en 2D. Entonces, y esto tiene un volumen, esto tiene un ancho de X y esto tiene una altura de Y. El área del cuadradito iésimo, el área del cuadradito, ¿para qué lo ponemos tan chiquitito? Del cuadrado Y es de X de Y. Y la masa del cuadrado Y es como la masa, la densidad es masa partido por área, multiplicamos el área por la densidad y obtenemos ρ de X de Y. Ya, fantástico. Entonces, esa es la masa del cuadradito diésimo. Y ρ puede ser típicamente en este curso lo vamos a suponer constante, pero ρ puede depender de X e Y. Puede haber pedazos del sólido rígido que son más masivos y pedazos que son menos masivos. Entonces el ρ en principio puede ser de X y Y. Un caso particular es ρ igual constante. Ya, fantástico. Entonces podemos especializar la expresión anterior al caso de un cuerpo continuo. Y eso es lo que nos enseñó el tío Arquímedes o también Riemann. Entonces, en el caso continuo, en el caso del sólido rígido, del sólido súper rígido, entonces el R del centro lo voy a hacer en negro. Entonces el vector posición del centro de masa va a ser una suma sobre todos los cuadraditos, la vamos a poner todavía como suma,
Entonces acá lo ponemos como una suma de los rho de X y de X de Y son chiquititos, o a lo mejor para ser más riguroso debería ponerle delta X por delta Y, pero ustedes me entienden. Aquí sumamos sobre todo los niños. Aquí ponemos lo mismo, rho de X y la masa por la posición. Pongamos la posición acá. Entonces sería el R del cuadradito Y por la masa. X y de X de Y. Y el cuadradito Y, esto está centrado en el punto X y sub Y. Así que ahí deberíamos realmente, antes de tomar el límite, debería poner rho en el cuadradito, en el centro del cuadradito Y. Y aquí también. Ya. Y tal como le enseñaron en cálculo 1, tomamos delta X tendiendo a 0, delta Y tendiendo a 0, y la suma tiende a una integral. ¿Ya? Eso es lo que nos enseñó en cálculo 1, es las sumas de Riemann. Ustedes ya son súper especialistas en eso. La pre-suma de Riemann, de hecho, Arquímedes no sabía cálculo, pero sabía cálculo. O sea, calculaban el volúmenes de pirámides, calculaban, de hecho, demostró que la circunferencia, el largo de la circunferencia es 2πr, y calculó pi con 4 o 5 decimales. O sea, realmente Arquímedes no tenía cálculo formal, pero no había pasado cálculo 1, pero realmente era capaz de hacer todos estos cálculos intuitivamente. Entonces, el R del centro de masa, si hacemos ese caso, para el sólido rígido, va a ser una integral. ¿Ya? La masa total abajo sería la integral, una integral doble. ¡Oh, qué susto! En X e Y, rho de X e Y, por dx de Y. Y aquí en el área, en el área, en la región en la región del sólido rígido, y acá también una integral super doble, rho de X, y este es un vector, y acá el R, y el R sería X por Y más Y por J por dx de Y. Y esa es la expresión para el centro de masa. Y en este curso deberíamos ser capaces de saber algunos cálculos centro de masa. También hay que integrar sobre la región, sobre el área donde está definido el sólido rígido. Ya, esta es la fórmula 2. Y entonces deberíamos ser capaces de calcular algunos sólidos rígidos. Yo les voy a entregar algunas técnicas. Ya. Entonces, deberíamos, no deberíamos ser expertos en hacer todo tipo de integrales, pero algunas, ¿no? Deberíamos ser capaces de calcular R's de cuerpos simples. Cuerpos simples. Entonces, algunos lo vamos a hacer con integrales y otros lo vamos a hacer con intuición nomás. Ya, por ejemplo, el más fácil de todo es, el más fácil de todo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chan, chan. El cuadradito. Ya me ganó. Entonces, si tengo un cuadrado del lado L, L, con densidad uniforme, ¿dónde está el centro de masa? Sin calcular nada, por un 7 final en centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa del cuadrado? En el punto medio, o sea, de donde Es- se intersectan las diagonales. Eso, donde se intersectan las diagonales. Tú eres Arquímedes en persona. Ya, entonces, donde se intersectan las diagonales. Dibujemos las diagonales en azul. Ya. Y ahí, siempre, ay, no me quedó muy bonito. Pero ahí más o menos. Entonces, ese sería el centro de masa, en el centro del cuerpo. Ya, así que ese lo sabemos. El más fácil de todo es el círculo, por supuesto. Ya, entonces hacemos un círculo. Y ahí el centro, siempre que la densidad sea uniforme, ¿ya? De densidad uniforme. Si no son de densidad uniforme, nadie nos salva de hacer la integral. De densidad uniforme. Y entonces ahí está el centro de masa, en el centro de la circunferencia. Esta circunferencia tiene radio R.
¿Qué otra cosa sabemos? En el colegio nos enseñaron a calcular el centro de masa de los triángulos. Entonces, si tienen un triángulo, feroz triángulo, bien, y lo terminan ahí. Entonces, ustedes dibujan el punto medio de los lados, lo voy a dibujar en rojo, ahí está el punto medio del lado, este es A, B, C, este es el lado C chiquitito, este es el lado A chiquitito, este es el lado B chiquitito. Entonces dibujamos esta rayita que está ahí, el punto medio del lado C, esta rayita es el punto medio del lado A, y después voy a dibujar el punto medio del lado B. Entonces, las líneas que van desde el vértice al punto medio se llaman transversales de gravedad. Espero que hayan estudiado eso en el colegio. Y entonces las tres transversales de gravedad se juntan en un punto. Entonces ahí, más o menos. Ah, no me quedó muy puntual. No voy a hacer ese truco. Ya. Vamos a unirlo. Entonces ahí están las tres centrales, las transversales de gravedad. Entonces estos niños azules se llaman transversales de gravedad. Transversales. Estoy seguro que lo vieron en el colegio, de gravedad. Y la palabra gravedad hace referencia al centro de gravedad, al centro masa. Entonces, las líneas azules que dibujé, que van desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto, se llaman transversales de gravedad y se juntan en un punto. Y ese punto es justamente el centro de masa. Así que ese es el otro ejemplo conocido. Entonces yo espero que ustedes sepan el centro de masa de un cuadrado, de un círculo y de cualquier triángulo. En particular en un triángulo equilátero es más fácil porque la transversal de gravedad coincide con la altura, con las bisectrices, con todo. Así que eso lo deberían calcular. Y ahora, antes de ir a las integrales, les voy a hacer una pregunta por un 7 final en la vida. Imagínense que ahora ustedes tienen la siguiente figura. ¿Ya? Entonces, otra técnica. La primera técnica es siempre obtener el centro de masa de objetos, cuerpos con mucha simetría. Pero otra técnica es lo que se llama usar el principio de superposición. ¿Ya? Eh, Ricardo, la densidad es una función de dos variables que está metida acá. A lo mejor hacemos un ejemplo concreto. Así que este ρ de xy es dato. Si ρ de xy es uniforme, ρ de xy es una constante. Pero si es ρ de x, si la densidad no es uniforme, ρ de xy puede ser una función. ¿Ya? Y esa función hay que especificarla. Y ahí no podemos hacer estos cálculos simples. Ahí tenemos que realmente hacer la integral. Ya, pero les quería hacer la otra técnica es lo que se llama el principio de superposición y en el taller ustedes el viernes van a hacer un ejemplo de eso. Entonces, el principio, y hoy en esta clase también vamos a hacer un ejemplo de eso, de superposición. Entonces, por ejemplo, imaginen, es típico ejemplo que aparece en los controles, etc. Entonces, supongamos que tenemos un cuadrado de lado 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Y ahí, y ahí, ya. Supongamos que tenemos ese cuadrado y acá le ponemos un triangulín adosado. Y tenemos ese cuerpo. ¿Cómo que entonces tienen todo ese cuerpo y además lo podemos achurar así? No lo quiero achurar demasiado para poder rayar adentro del cuerpo. Ya. Imagínense que un profesor de dinámica malévolo, cuyo nombre empieza con R y termina y su apellido con P, viene y les dice, calculen el centro de masa de ese objeto. Ya. Entonces, ¿cómo lo harían sin integrar? ¿Alguien me da una sugerencia de cómo lo harían? Este es un cuerpo que está hecho de dos cuerpos simples. Un cuerpo sería un cuadrado y un triángulo rectángulo, isósceles rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el centro de masa de este objeto? Bien, Ricardo, ponderar los dos objetos por separado. Entonces, ya Ricardo tiene un 7 final en la carrera. Entonces, pongo acá el centro de masa, acá justo en el medio. Ese es el centro de masa 1.
y acá va a estar en la intersección de las transversales, va a estar por ahí. Entonces, en ambos casos yo puedo calcular el centro de masa del cuerpo rojo y el otro. Ya este cuerpo lo vamos a llamar 1, y a este cuerpo lo llamamos 2. ¿Ya? Así que 1 y 2 lo podemos calcular. Y supongamos que el origen está acá, digamos. Da lo mismo. Ahí está el origen. Y ahí está el centro de masa de 1, R1, y ahí está el masa R2. Y eso los calculo porque son cuerpos de mucha simetría, entonces se los puedo calcular. Y si tienen la misma densidad de masa, las masas van a ser proporcionales al área. Entonces, si ρ es constante y los dos tienen la misma ρ, que llamamos ρ0, la masa del cuerpo 1 va a ser la densidad, ρ0, por el área. Entonces, esto tiene largo L, esto tiene largo L, esto tiene largo L, y esto tiene largo L. Entonces, ¿cuánto vale el área del cuerpo 1? Y la masa del cuerpo 2 va a ser ρ0 por A2. ¿Cuánto vale el área del cuadrado? Un cuadrado del lado N tiene área. ¿Cuál es el área del cuadrado? Por favor, por favor, por favor. L cuadrado. L cuadrado. ¿Y el área de un triángulo? Del triángulo rectángulo del lado que tiene los dos isósceles con dos catetos L. ¿Cuál es el área de ese niño? L cuadrado partido en 2. L cuadrado en partido por 2. Entonces yo sé cuánto vale M1 y M2. Y ahora puedo pensar que estos cuerpos son masas puntuales con el vector posición R1 y el vector posición R2. Entonces R1 lo sé calcular y el R del conjunto de este niño lo voy a dibujar en azul, encachado a tener tiza de colores. El R de ese niño va a ser igual a M1 por R1, como si fueran dos cuerpos materiales, dos puntos. M2 por R2 partido por M1 más M2. ¿Ya? Así que, pueden hacer casos más complicados, o sea, pueden hacer todo tipo de casos complicados. Entonces, calcular el centro de masa de este objeto, ¿ya? Con un círculo pegado acá, ¿ya? Con un triangulito pegado acá, ¿ya? ¿Ya? Y con un cuadradito pegado acá. Estoy leseando, ¿ya? Entonces eso lo pueden hacer súper fácil. Calculan el centro de masa de ese niño, el de ese niño, el de ese niño y el de este niño. Y las masas son proporcionales a la área y hacen lo mismo anteriormente, etc. Así que esto es lo que se llama el principio de superposición. De super. La palabra superposición es como terrible porque suena como grande así, pero, ¿ya? Entonces, pero lo único que significa la superposición es que separamos el objeto en cuerpos simples con simetría. Para cada uno de los cuerpos simples con simetría, nosotros podemos calcular el centro de masa y después los ponemos como si fueran, sabemos calcularlo vectorialmente, la posición de los 4 puntos rojos que están ahí, y las ponderamos por las masas de los objetos y calculamos el centro de masa. Ya. Y una última pregunta ahora para que queden expertos en el principio de superposición. ¿Qué pasaría si tienen este niño? ¿Ya? Es que si mis ayudantes lo llaman el problema del tipo queso, un queso con hoyito. Entonces, y ponen acá ahora un hoyito acá. Y lo ponen así. ¿Ya? Entonces nuestro objeto es este cuerpo achurado que está ahí, que consta de un cuadrado de lado L, 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 y de un circulito, de un hoyito circular de radio A. A, por supuesto, mucho más chico que L. Y no lo pongan al centro, porque si lo ponen al centro, estaríamos mal. Ya, Pablo, al tiro te saco el caso, la página 5. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces, ¿qué pasa si ahora tienen un objeto que tiene agujeros? Pues, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculan el centro de masa de ese niño? Ya, Macano. Entonces, acá la cosa es fácil. Un cuerpo con agujeros lo pueden pensar como que un cuerpo que tiene densidad de masa
Rho0, entonces lo ponen acá en azul. Este niño tiene densidad Rho0. Y le superponen, le ponen arriba de eso, estamos en 2D, le ponen arriba de eso un para cancelar, para hacer un hoyito. ¿Qué densidad le tienen que poner al círculo para que cuando lo superpongan con el cuadrado les quede justo un hoyito? Por un 7 final del principio de superposición. Eso, pues usamos masa negativa, ¿ya? Andrés también tiene razón, o sea, eso tiene densidad de masa cero ahí, pero queremos usar el principio de superposición porque para que sea fácil el resultado. Entonces a este niño le asociamos, a este niño no le asociamos nada porque se me borró. A este niño le asociamos masa negativa, menos Rho0. Entonces es fácil, cuando lo superpongo queda justo un hoyito. Tengo uno de Rho0, más de densidad Rho0, y le superpongo arriba uno de menos Rho0, Rho0 menos Rho0, super 0. Así que Andrés también tiene razón en cierto sentido, pero lo estamos haciendo de esa manera. Entonces podemos calcular el centro de masa. Entonces tenemos este niño, su centro de masa está en el origen, ahí, en el centro del cuadrado, y el del círculo está también en el centro del círculo. Ya, y si lo ponemos ahí, ya, va a tener, ahí va a estar. Ya voy a borrar este círculo de allá. Entonces tengo dos partículas puntuales, una partícula puntual asociada al círculo, y el centro de masa del círculo va a estar en el centro del círculo, y una partícula puntual que es el cuadrado, cuyo centro de masa está en donde se intersectan las diagonales, en el centro del cuadrado. Y entonces, si la densidad es Rho0, y esto tiene el lado L, 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 el cuadrado tiene masa Rho0 por L cuadrado, como me enseñaron ustedes. Esta sería la masa del cuerpo 1. Y la masa del cuerpo 2 va a ser menos Rho0 por pi al cuadrado. El área, ¿no es cierto? El área del cuadrado tiene densidad menos Rho0, así que la masa va a ser negativa. ¿Ya? Y no es que sea negativo, o sea, estamos usándolo estratégicamente desde el punto de vista matemático para hacer el cálculo. Entonces, el vector del punto, si acá está el origen, no, voy a poner el origen por acá mejor. Ahí está el origen. Entonces, este es el vector R2 y este es el vector R1. Y como ustedes me enseñaron, yo no tenía idea, pero ustedes me enseñaron que el principio de superposición era lo notable, el centro de masa va a ser igual a la masa M1 por R1 más M2 partido por R2 dividido por M1 más M2. Igual que siempre, el R1 lo conocen, el R2 lo conocen y pueden calcular este promedio. El M1 es positivo, el M2 es negativo, pero no hay ningún problema y ahí lo calculan. Así que con eso los declaro expertos en el principio de superposición y pueden calcular el momento de inercia de cualquier objeto que está hecho de piezas simples, de piezas con centro. Vicente, levantaste la mano. ¿Qué pregunta tienes? Sí, profe, que quería preguntar que no entendí bien el ejemplo porque se me desconectó el internet del teléfono, del computador. Ya, Entonces ya. es como un cuadrado que tiene un hoyo. Mi ayudante lo llaman un quesito de mental. O sea, es un cuadrado que tiene un hoyo. Entonces tiene así. Ahora, si el hoyo estuviera justo al medio sería fome porque el centro de masa de todo va a estar en el medio, pero estoy poniéndolo fuera del centro, ¿ya? Entonces, el objeto que estamos calculando en el momento del centro de masa es ese. Y eso lo pensamos como esto más o menos más esto con entonces Rho0 y este con menos Rho0. Ponemos el cuadrado tiene densidad Rho0, el círculo le ponemos densidad menos Rho0. Cuando lo pongo justo arriba, la suma de las densidades va a ser 0, como dice Andrés. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Y este lo sabemos calcular, este lo sabemos calcular, y hacemos ese cálculo que está arriba en la página 6. ¿Estás de acuerdo, Ah, Vicente? ya. Ya, profe, sí. Muchas gracias. Entonces, con esto, si ustedes tienen un cuerpo complicado hecho de 23 partes, y cada parte es súper simple, pueden reducirlo a como si fueran masas puntuales, ¿ya? Pueden calcular los centros de masa de las partes separadas,
¿ya? Y pueden hacer agujero o no agujero, y qué sé yo, todo tipo de cosas. Así que es fantástico. Los declaro expertos en calcular el momento, la posición de centro de masa de objetos simples. Y ahora vamos a hacer uno con integrales. O sea, este curso está basado en cálculo 1, 2 y 3, y vamos a hacer el cálculo con integrales. Entonces, este ejemplo está en los apuntes, que no se lo he subido, pero se lo voy a subir hoy día. Entonces, ahora es un ejemplo que no es simple, o sea, que no tiene simetría. Ejemplo, o sea, tiene alguna simetría, pero no es tan fácil. Usando integrales. Integrales. ¿Ya? Esto rindiendo un tributo a Riemann y a Arquímedes. ¿Ya? Entonces, esto está hecho en ver apuntes. Yo los apuntes se los voy a subir apenas termine la clase. Entonces tenemos bien, bien, y acá un semidisco, ¿ya? Un semidisco de radio R. ¿Ya? Y centrado, o sea, o sea, si si el semidisco fuera parte de todo un disco, el centro va a estar justo en el origen de coordenadas. Entonces vamos a elegir coordenadas así. Esto es X, esto es Y. Y la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa? ¿Dónde está? Primera pregunta, a lo largo de qué eje va a estar el centro de masa de este cuerpo? Tiene cierta simetría, así que a lo largo de qué eje va a estar. Por un 7 final en el ramo. ¿Va a estar en el eje X? ¿Va a estar en el eje Y? Vicente dice que está en el eje Y y tiene razón, va a estar acá. Ahí va a estar. Y lo que queremos calcular es a qué altura está, cuánto vale el I del centro de masa, cuánto vale esa distancia. Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la densidad ρ es 1, da lo mismo la constante que sea. ¿Ya? Podemos ponerle ρ0 si quieren, pero el ρ0 se va a cancelar arriba y abajo, así que da lo mismo el valor de ρ0. Pero en fin, pongámosle ρ0 para que no parezca que estoy haciendo trampa. Macano, entonces, para hacer la integral, vamos a usar coordenadas cartesianas. ¿O qué coordenada usamos? Ya, esta es una súper buena pregunta. ¿Qué coordenada usamos para hacer la integral ahora? Por un 7 final en el ramo. ¿Qué coordenada conviene usar para encontrar el R del centro? ¿Qué coordenadas convendrá usar? ¿Qué co- ¿Cómo, cómo es el borde, el borde de esta región? El borde de esta región consiste en ese segmento azul abajo y este segmento, este pedazo de arriba, un semicírculo. ¿Ya? Entonces, Martín nos dice polares. Y Vicente dice, me tinca polares, pero no se me ocurre cómo. Ya, entonces ustedes dos tienen un 7 final en ramo y, y, y vamos a hacerlo en polares, ¿ya? Entonces dijimos, el R del centro de masa va a ser igual en la integral del área, entonces va a ser ρ0 por el vector por x, y más y j, o por el vector, podemos escribir el vector posición de los puntos de acá. Entonces, déjenme hacer un monito más lindo. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a hacer una frazada polar ahora. Entonces, en vez de hacer un cuaderno de matemática, vamos a hacer una frazada polar. Y ahí está el vector R que se va a ir paseando por la región. Entonces, R se pasea por toda la región negra. Ya, ya. Se pasea por toda la región negra. Lo vamos a borrar. Ya. Entonces, me encantó hacer eso. Ya, se pasea por toda la región negra. Voy a estar jugando todo el día. Ya, acá no. Entonces, el R se pasea por toda esa parte. Y vamos a hacer una frazada polar. Entonces, la frazada polar es así. Entonces, esto está rotulado por el ángulo ρ y teta. Este es teta. Este es ρ. El teta en el círculo se pasea ¿entre qué valores se pasea el círculo?
entre 0 y pi, ¿ya? Viene Manuel, entonces se pasea entre 0 y pi. Y el R, el ρ se pasea entre 0 y R. Fantástico. Y el elemento de superficie es polar. Entonces, para hacer elemento de superficie hacemos rayos, 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 rayos y circulines así. Entonces, esta es la frazada que yo llamo polar. Este es el elemento del cuaderno de matemáticas polar. Entonces, si ustedes tienen un cuaderno de matemáticas polar, entonces el elemento de la frazada polar es eso que está churado negro. ¿Ya? Fantástico. Entonces, este es un cuadradito. Este es un cuadradito del lado de ρ. Ay, perdón. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Pasa que no entendí bien lo que puso abajo, lo de ρ que se mueve entre 0 y R. O no sé si es eso lo que quiere decir. R es el radio de este niño. R es esto. R es esto. El radio del semicírculo. Entonces, si uso coordenadas polares para rotular los puntos en el interior del semicírculo, del semidisco, el ρ se pasea desde el origen, desde acá hasta acá. ¿No es cierto? El ρ se pasea bien, va creciendo. Desde Ah, cero. ya, pero se refiere al ρ de las coordenadas, no al ρ de la densidad. Ya, las maté, usé la misma letra para dos cosas. Póngame un 1 en pedagogía. Ya, el ρ es coordenada. Sí, tiene razón. Ya, perdona. Ah, ya, Ya no le ya no, digan, no hay problema, profe, no solamente le digan a estaba en nadie esa que me duda. va a poner colorado. Ya, bacano. Entonces, ρ acá no es la densidad. Pongámosle la densidad era ρ0. Pongámosle 1, ¿ya? La densidad era 1. Da lo mismo cuánto le pongo. 1. Ya, fantástico. Ya, bacano. Ya, y el teta, el ángulo teta, se pasea entre 0 y pi, como dijo Manuel. Ya, fantástico. El elemento de área es el elemento de área de la frazada negra. Y esto tiene, es un cuadradito del lado de ρ, como me enseñó mi mami, ¿no es cierto? Esto tiene abertura de teta. Entonces, ¿cuánto es el largo de este cuadradito, de este lado del cuadrado? Eso que está arriba. Si el ángulo de abertura es de teta y esta distancia es ρ, esa distancia es ρ. ¿Cuánto vale el cuadradito de arriba? Tengo un cuadrado o sea, no un cuadrado, un sector circular, pero este es de ρ, ¿ya? Y este lado, ¿cuánto vale? Ese es de ρ y este de ahí, pongámoslo en azul, ese de ahí en azulito. ¿Cuánto vale ese lado? Si la abertura, el ángulo de abertura es de teta y el radio es ρ, ¿esto vale? De teta por ρ, bien, bien Ricardo, ¿ya? Entonces esto es ρ de teta. Y el área de este triangulito, de este cuadradito va a ser ρ de teta. O ρ de teta por de ρ. ¿Ya? Así que ese es el elemento de área. Esto es el elemento de área. Ustedes cuando estaban en cálculo 1, 2 o 3, lo hacían con el jacobiano y qué sé yo, pero yo lo hago con monitos, ¿ya? Entonces acá ponemos en la densidad de 1, entonces una integral doble entre la integral doble, los límites de integración van a ser entre 0 y r, entre 0 y pi, del vector posición acá, r, que tengo que escribirlo en polares, por ρ de teta. Y acá abajo, integral de ρ de teta, la masa. La densidad de masa la puse 1, ¿ya? Entre 0 y r, entre 0 y pi. Así que ese ρ no es masa, las maté, debería haber sido un r chico. Tienen toda la razón, ya, pero estoy asumiendo que ρ0 es 1. ¿Ya? Bueno, porque escala, si le ponen densidad ρ0 arriba y ρ0 abajo, se va a cancelar el ρ0 y va a quedar 1. Así que no hay pérdida de generalidad. Ya, no. Entonces es el integral que tengo que hacer. Ya, fantástico. Entonces, tenemos que. Ay, se me borró todo. Ah, no, está bien. Es el monito, ya. Bacano. Entonces ahora tengo que escribir el R. Y el R lo vamos a escribir en cartesianas, el R.
es X por Y unitario más Y por J unitario. En X, cuando estoy pasando de polaridad cartesiana, este es cartesiana, este es ρ, este es teta, y estos rojitos lo vamos a llamar, este sería Y, y este sería X, X, Y. Entonces, en términos de ρ y teta, ¿cuánto vale X? Si en términos de ρ y teta, X vale, Y vale, ¿cuánto vale X de Y? En ese monito auxiliar que puse al lado, ¿cuánto, si este es ρ, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Rho coseno de teta y rho seno de teta. Rho coseno de teta y rho seno de teta. Entonces el vector posición acá, el vector que va a los distintos puntos va a ser rho coseno de teta por I más rho seno de teta por J. Ya, entonces tengo varias integrales que hacer. Entonces tenemos que hacer el R del centro de masa, la integral del denominador, que esta ustedes me tienen que decir al tiro. Ya les voy a hacer la pregunta. Esto sería rho de teta. Este es el área del semicírculo. Área del semicírculo, semidisco. Ya arriba tenemos la integral entre 0 y R, integral entre 0 y pi, del vector rho coseno de teta por I, más rho seno de teta por J, por rho de teta. Entonces tenemos que hacer tres integrales. Pero la integral de abajo es súper fácil. Vamos a ponerle el número a las páginas. Esta es la página 9. 9. Ya, fantástico. Entonces, lo que aparece en el denominador es el área del semidisco. ¿Cuánto vale el área del semidisco? No hay que hacer ninguna integral. Área del semidisco de radio R. ¿Cuánto vale? Por un 7 final en geometría básica. ¿Cuánto vale el área del semidisco? ¿Cuánto vale el área del disco completo? Si fuera un disco completo, Y R cuadrado. ¿ya? Y del semidisco, Y R cuadrado medio. bien. Así que lo que aparece en el denominador es eso. Ya, fantástico. Y ahora tenemos que hacer las integrales de arriba. Entonces lo que aparece en el denominador son dos integrales. Tenemos que hacer la integral de coseno de teta y de seno de teta. Entonces, hacemos la integral, lo dejamos ahí. Entonces ahora por un 7 final en el ramo, integral entre 0 y pi de coseno de teta es igual a integral entre 0 y pi de seno de teta es igual. Aquí usamos el teorema fundamental del cálculo. Esto es la integral entre 0 y pi. El de coseno de teta es la derivada de seno de teta. Y esto entonces va a ser por el teorema fundamental del cálculo seno de teta entre 0 y pi. Y eso vale 0. El seno de teta es la integral entre 0 y pi de menos derivada con el coseno de teta. Y eso es igual a coseno de teta entre, perdón, es menos coseno de teta entre 0 y pi. Coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, así que esto va a ser igual a 2. Ya ustedes lo hacen con harto cuidado. Entonces la primera integral, la integral a lo largo de y unitario es 0 y la integral a lo largo de j unitario es 2. Entonces el R del centro de masa, le hicimos perdón, el R del centro de masa va a ser igual a la masa total del semidisco que dijimos que era pi r cuadrado medios. Y las integrales que están apareciendo
La primera integral en coseno de teta se fue, esa es 0. La integral de seno de teta es 2. Así que aquí va a aparecer 2 por la integral ahora entre 0 y r. La integral en teta ya la hicimos. Esa era 2. Y nos queda la integral entre 0 y r de rho cuadrado de rho. De rho cuadrado de rho. Todo esto multiplicado por j. Entonces esto va a ser 2 partido por pi r cuadrado por 2. Y la integral de rho cuadrado es rho cubo tercios entre 0 y r por j unitario. Entonces el resultado final es 4 partido por 3 pi. 4 partido por 3pi por r por j. Y estoy tan feliz con el resultado que lo ponemos en una cajita. Entonces el r del centro de masa va a ser igual a 4 partido por 3pi por r por j. Ya, y ese es el único caso que vamos a hacer con integrales. Entonces esa es la posición del centro de masa del semidisco. Está por ahí. Ahí está. Ese sería el origen, este es el R del centro. Nótese que 4 partido por 3pi es más chico que 1. El centro de masa tiene que estar como adentro, porque la masa, por la manera como está distribuida. Así que va a ser más chico que R, pero 4 partido por 3pi es como un tercio más o menos. Es más chico que o sea, un poquito más grande que un tercio. Pero está adentro ya, fantástico. Entonces ese es el cálculo que vamos a hacer. Y ahora vamos a ir a momentos de inercia. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro cómo hicimos la integral? Espero. Entonces pueden usar integrales directas, pueden usar formas simples, pueden usar el principio de superposición, pueden hacer todo ese tipo de cosas. Y ahora veamos entonces el momento de inercia. Ya, entonces vamos a definir momento de inercia de un sólido en 2 dimensiones. Momento de inercia. ¿Qué será eso? Momento de inercia de un sólido rígido en 2D. Bien. Y con esto vamos a haber avanzado súper alto. Acá no. Ya, entonces vamos a apelar, recordemos los teoremas de descomposición. Recordemos los teoremas de descomposición. En particular vamos a ver el teorema de descomposición de la energía cinética. Entonces nosotros en la clase anterior habíamos visto que si tenía un sistema de partículas, el K se puede escribir como el K del centro de masa, más el K con respecto al centro de masa, para un sistema de partículas. Para un sistema de n partículas. Y ahora lo vamos a especializar y ahora lo vamos a especializar al sólido rígido, que es un sistema de partículas bien peculiar, en 2D. O sea, también se puede hacer en 3D, pero en este curso hacemos 2D. ¿Ya? Y nosotros en general habíamos visto el K del centro de masa, ya lo dominábamos. El K del centro de masa era igual a 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ese lo teníamos súper dominado. ¿Ya? Es como si todo el cuerpo estuviera concentrado en el centro de masa y entonces usamos la misma expresión que usamos para la energía cinética de una partícula puntual y el punto acá va a ser el centro de masa. Entonces 1/2 de m por la derivada de r del centro de masa con respecto al tiempo al cuadrado. Así que este lo teníamos súper dominado. Pero acá con respecto al centro de masa nos daba tiritones.
Entonces, ¿cómo calculábamos el K con respecto al centro de masa? Para un sistema de partículas, era un medio sumatoria desde i igual a 1 hasta las chorrocientas partículas de los m sub i por el equeco, r sub i prima punto cuadrado. Tiene, ¿cuántas decoraciones tiene? Tiene flecha, punto, i, prima y 2. Tiene 5 decoraciones, así que por eso lo llamo el equeco. Llama Ganú. Entonces la pregunta es, ¿se podrá escribir esto en forma más simple para un sólido rígido? Algo así como la fórmula de arriba, algo que yo pudiera escribirlo. Entonces la respuesta es sí, se puede escribir más simple. Y eso es lo que vamos a tratar de concentrarnos ahora. Lo que tratamos de concentrarnos ahora es cómo escribir ese signo de interrogación en forma fácil. Entonces, cuando tengo el sólido rígido y estoy con el centro de masa fijo, por ahí está el centro de masa, ahí está el centro de masa, y ahí están los vectores que van desde el centro de masa hasta hasta el punto y décimo. Este sería R sub I prima. ¿Ya? El centro de masa está clavado con tachuela. ¿Ya? Así que el centro de masa está fijo y el R sub I prima va desde el centro de masa hasta el punto y décimo. Punto y décimo. ¿Ya? Por un 7 final en geometría. ¿Cuál es la trayectoria de R' prima cuando el sólido rígido se está moviendo con el centro de masa fijo? Centro de masa fijo. Entonces, ¿cuál es la curva que describe el R' prima? ¿Qué curva describe R' cuando se está moviendo el sólido rígido con el centro de masa fijo? Un círculo, bien, Ricardo. Entonces describe un círculo de radio, módulo de R. Ay, no me quedó bien el círculo. Qué espanto. Estoy mal. Ya, entonces. Es un. Ay, no me quedó muy círculo, pero este es un círculo. ¿Ya? Entonces, la punta de R' describe un círculo de radio R sub I prima. El módulo de R sub I prima. Ya, fantástico. Entonces, todo el sólido rígido, lo único que puede hacer cuando está el centro de masa fijo es rotar. Rotamos. Y vamos a llamar el ángulo de rotación, lo llamamos teta. Bueno, los distintos puntos tienen distinto teta. Lo común a todo ello es teta punto. El teta puede ser distinto. Si el punto y está ahí, tiene un teta. Si está acá, tiene un teta más grande y es más grande. Entonces, los ángulos teta dependen de i en realidad. Pero los teta sub i punto, así que todos los teta y sub i son distintos para cada partícula y décima. Pero todos los teta y puntos son el mismo. Todos van como en Mary Poppins, al compás, al compás. Así que teta y sub i punto es igual a omega, que es la velocidad angular del sólido rígido, independientemente de i. O sea, así que todos estos niños dependen de i, estos niños no dependen de i. Todos al compás, ¿ya? Macanudo. Entonces lo que queremos escribir, ¿cómo se escribirá este signo de interrogación en términos del centro de momento de inercia? Y lo que vamos a demostrar al tiro es que esto se puede escribir como un medio por una constante positiva por omega cuadrado. Eso es lo que vamos a demostrar. ¿Ya? Y entonces es súper fácil, nos vamos a olvidar de las sumas, nos vamos a olvidar de los i's y lo vamos a expresar en forma súper fácil en términos de la velocidad angular. Entonces, la energía cinética del centro de masa, que es la energía de traslación, va a ser un medio de mvcm al cuadrado, y los otros van a ser proporcional al movimiento de rotación. Ya, Vicente, pregúntame. Que podría repetir lo que dijo respecto al ángulo que teta dependía de i, pero que la velocidad angular no dependía de i. Creo que era algo Ya, así. ya, fantástico. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un monito, ¿ya? Entonces, piensa en dos. Este es el sólido rígido, ¿ya? Y ahí está el centro de masa. Ahí está. Y dibujemos dos puntos. Este azulito y este negrito. Y este va a ser el punto I.
y este va a ser el punto J. ¿Ya? Y entonces, tanto I como J están rotando y describen distintos círculos, ¿no es cierto? Entonces, este niño, el I describe un círculo y el negrito describe otro círculo concéntrico con el anterior. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, no? Entonces lo que llamábamos, entonces el ángulo lo medimos con respecto al horizontal. Mm, Y este va a ser el ángulo teta sub I. Y este va a ser el ángulo teta sub J. ¿De acuerdo? Sí. Y esta va a ser rho sub J. Y este va a ser rho sub I. Perdón, debería dibujarlo en negro, perdón. Entonces usamos coordenadas polares para el punto I. Va a estar caracterizado por un rho sub I y teta sub I. Y el otro rho sub J, teta sub J. Y rho sub I es independiente del tiempo. Y rho sub J depende de I, por supuesto, pero es independiente del tiempo. Y rho sub J depende de J, pero es independiente del tiempo. Y teta sub I en este monito es distinto de teta sub J. ¿No es cierto? Teta sub I en este monito es más chiquitito que teta sub J. Uno es como 20 grados, el otro es como 40 grados o 50 grados. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ya, y ahora pon a rotar el sólido rígido. Entonces los teta sub I se van a mover en el tiempo. Pero como el sólido es rígido, todos van a rotar con la misma velocidad angular. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así que Ah, ya. Ahí caché, profe. ya. Ahí estamos. Te pasaste, Vicente. Yo creo que tu intervención fue fantástica porque eso le aclara a todo el mundo. Entonces, los ángulos son distintos, pero las velocidades angulares son todas iguales porque no me puedo apurar. Te fijas, todos vamos al compás, todos vamos juntos. ¿Ya? Te fijas, tengo Claro. dos brazos acá y todos vamos juntos. Entonces los ángulos son distintos, pero las velocidades angulares son las mismas. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias. Ya, bacano. Entonces ahora tenemos que demostrar esta fórmula de acá. Ya. Y para eso usamos todo lo que sabemos de polares. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale A con respecto al centro de masa? Y eso dijimos que era un medio sumatoria de M sub I desde I igual a 1 hasta N. Lo vamos a dividir en cuadraditos, ¿ya? Pero lo estamos poniendo como si fueran puntuales. R' punto L queco, ¿ya? Entonces, el centro de masa está clavado con tachuelas, está en el origen, así. Pa, 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 pa. Entonces, las partículas describen círculos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale por un 7 final? Cuando estábamos en movimiento circular, nosotros habíamos demostrado que la velocidad era igual a rho por teta punto por teta. ¿Se acuerdan? Cuando estoy en movimiento circular, cuando rho punto es constante, o sea, circular, rho punto es cero, rho es constante, entonces la velocidad es simplemente tangencial, ¿ya? Cuando estábamos en polares, y este está enclavado ahí, y este rho está fijo, entonces este era el ángulo, este era rho y este era teta. Y la velocidad peina cilindro, peina circunferencia, es cachirula. Entonces la velocidad es rho teta punto por teta. Así, ahí va la velocidad, va en un círculo. Y es rho teta punto. Ahora eso va a depender, por supuesto, depende de I, esto es lo que llamábamos R sub I prima punto, y va a ser rho sub I por teta sub I punto por teta, ¿no es cierto? Fantástico. Entonces el RI prima punto cuadrado, pero el teta I punto es el mismo para todos. ¿Ya? Entonces este niño va a ser rho sub I. Todos los niños van al compás, así que teta sub I punto se cree que depende de I, pero no depende de I como me dijo Vicente. Este es el teorema de Vicente y este es teta sub I gorro, que es ese. I, gorro y gorro. ¿Ya?
Entonces R sub I prima punto cuadrado va a ser rho sub I cuadrado por omega cuadrado y teta, el teta gorro con teta gorro es 1, así que eso es todo. Y esto es lo que lanzamos y lo ponemos ahí. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que el K con respecto al centro de masa, el omega no depende del I, lo podemos sacar, va a ser igual a 1/2 por una suma desde I igual a 1 hasta N de M sub I por rho sub I al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Ya? Y esa suma, bueno, es una suma, pero después la vamos a hacer como una integral igual. Entonces rho sub I es la distancia, el rho sub I es la distancia del punto I, de I al centro de masa, o desde el centro de masa hasta el punto I. Ya entonces toda esa suma que está en paréntesis ahí es una cantidad positiva, un escalar y qué sé yo, y a ese niño lo vamos a llamar, I, el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, para un sistema discreto de partículas, entonces esto es igual a 1/2 I por omega cuadrado, en que I, por supuesto, en que I es igual a la suma de los m sub I por rho sub I al cuadrado, desde I igual a 1 hasta I. Es en el caso discreto, y en el caso continuo vamos a hacer el proceso de Riemann y vamos a hacer una integral. ¿Ya? Y esto se llama el momento de inercia con respecto al centro de masa, con respecto al centro de masa del querido sólido rígido en 2D. ¿Ya? Cuando estamos en 3 dimensiones, o sea, nosotros no vamos a ver 3 dimensiones acá en este curso, pero igual les quería adelantar, cuando tenemos 3 dimensiones, el momento de inercia es una matriz, se llama la matriz de inercia, y es una matriz de 3×3. Y ya a lo mejor les digo después cómo se calcula, pero eso va más allá de este curso. En el caso de 2 dimensiones, el momento de inercia es una cantidad positiva, y esto se llama el I con respecto al centro de masa. Bueno, I con respecto al centro de masa. A lo mejor le ponemos así, con respecto al centro de masa. O sea, el centro de masa está en el origen, clavado con tachuela, y estamos calculando esa suma. Ahora, si tenemos partículas puntuales, es súper fácil. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos el siguiente problema, imagínense que tiene una masa m y acá una masa 2m. Unidas por una... Ay, no me quedó bonito, puche. Ahí, unidas por una varilla... Ay, me quedó la embarrada. Unidas por una varilla sin masa. Imaginémonos ese sistema, y esto tiene largo d. Entonces, tomemos dos masas puntuales, una de masa m, una de masa 2m, ¿ya? Separadas por una distancia d, sujetas por una varilla sin masa. Vamos a la página 13 y la 12. Ya, Pablo, al tiro, perdona. Entonces pasamos por la página 13, estamos bien ahí. Y después la 12. La primera es la 13. Y ahora, ¿puedo pasar a la 12? Entonces hacemos la 12. La 12 no tenía casi nada. Ya, ya, fantástico. Entonces, estábamos súper, súper bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo. Y lo hacemos en dos partes. Ya, primera parte. Entonces, la primera parte es, ¿dónde está el centro de masa?
dónde está el centro de masa. Y después calculamos el momento de inercia con respecto al centro de masa. Ay, me quedó feísimo, feísimo, feísimo esto. Con respecto al centro de masa. Ya. ¿Dónde está el centro de masa de la varilla? Imagínense que este lo rotulamos con un eje X. ¿Dónde está el centro de masa de ese sistema? De dos partículas de masa, una de masa M, una de masa 2M. Esta está en el origen acá. Esto está a una distancia de. ¿Dónde está el centro de masa de este sistema? ¿Cuánto vale el X del centro de masa? ¿Cuánto vale esa distancia? Entonces, como el X del centro de masa es fácil, es el promedio ponderado de las posiciones X de los dos cuerpos. Entonces, el X, esta es la parte 1. Bien. Entonces, el X del centro de masa va a ser, esta es la masa 1, pongámosla con negrita. 1, 2. Entonces, el X1 sería, ¿cuánto vale el X1? ¿Dónde está puesta la masa M? 0. Entonces sería 0 por M. Y el X2 va a ser D por 2M. Y la masa total va a ser M más 2M, que es 3M. Entonces esto es 2MD partido por 3M. El X del centro de masa vale 2/3 D. Fantástico. Bien. Entonces tenemos, y ahora tenemos que calcular el momento de inercia. Bien, estamos haciendo ese ejemplo. Ahí. ¿Estamos? Entonces estamos haciendo ese ejemplo. Entonces el centro de masa está puesto ahí. Esta distancia es 2/3 de. Esta distancia es 1/3 de. Ahí está el super centro de masa clavado con tachuela. Ahí está la masa 1, M. Y ahí está 2M. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto vale el momento de inercia de este objeto? ¿Cuánto vale I? Bueno, como mi mamá me enseñó, y yo les dije a ustedes ahora, esta es la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, pero N es 2 acá, de las masas, M sub I, por la distancia, ρ sub I al cuadrado. Este es ρ sub 1, este es ρ sub 2. Esta es la partícula 1, esta es la partícula 2. Pongámosla como un circulito. Partícula 1, partícula 2. Y este ρ1, la distancia del centro de masa a la partícula 1 es 2/3 de. La distancia del centro de masa a la partícula 2 es 1/3 de. Entonces hagamos la suma. Masa M1 es M, ρ sub 1 al cuadrado, ρ sub 1 al cuadrado, más 2M por ρ sub 2 al cuadrado. Ρ sub 1 es 2/3 de, entonces esto es M por 2/3 de al cuadrado, más 2M por d/3 al cuadrado. El resultado final, el I, va a ser igual a M de cuadrado por 4/9. 2/3 al cuadrado es 4/9, como me enseñó mi mami, y esto es 1/9 por 2, perdón. 4/9 por 1/9 por 2 es 2/9. Y 4 más 2, 6/9, y podemos dividir por 3, entonces 6 dividido por 3 es 2/3 M de cuadrado. Entonces el momento de inercia de este objeto hecho por dos masitas puntuales es d cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos saber calcular momentos de inercia
de sistemas puntuales. No hay ningún problema. A todo esto, las unidades, ¿qué unidades tiene ahí? Unidades. Es masa, kilo, por metro cuadrado. Esas son las unidades de ahí. Masa por distancia al cuadrado. Kilo por metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Ya, fantástico. Entonces ahora ya sabemos calcular momentos de inercia de sistemas puntuales. Ahora tenemos que ser grandes, imitar a Arquímedes y calcular momentos de inercia de cosas más grandototas. Entonces, hay tablas, o sea, hay tablas de momentos de inercia, pero ahora calculemos momentos de inercia. Momentos. Voy a hacer en negrito. Voy a borrar acá. Entonces, momentos de inercia con respecto al centro de masa, por supuesto, todavía. Con respecto al centro de masa de sólidos rígidos simples. Sólidos rígidos simples. Y vamos a hacer unos 3 o 4 ejemplos, o 4 o 5 ejemplos, para que queden expertos en momentos de inercia de sólidos rígidos simples. Entonces, el primer ejemplo, primero, es la varilla homogénea. Varilla homogénea de masa M mayúscula y largo L o L cachirulo, mejor así. Entonces tengo una varilla homogénea, tatán, tatán, de masa M y largo L. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el I con respecto al centro de masa? Le pongo rótulo al I porque después vamos a ver momentos de inercia con respecto a otros puntos. No creo que lo alcance a ver en esta clase, pero lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces lo hacemos igual que antes. Lo primero que calculamos es la posición del centro de masa y lo segundo que calculamos es el I con respecto al centro de masa. Ya, entonces, la posición, como es una varilla homogénea de largo L, el centro de masa, ustedes me enseñaron, va a estar en el centro de la varilla. Entonces va a estar ahí. Y esto es L medios. Y ahí está el centro de masa. Ya, fantástico. Entonces, la primera pregunta ya la sabemos, el centro de masa está puesto a distancia L medio de los extremos. Así que no hay ningún problema. Y ahora tenemos que calcular el momento de inercia con respecto al centro de masa. Entonces lo que hacemos es, jugamos a que somos Arquímedes o jugamos a que somos Riemann. Entonces dividimos, ahí está la varilla, lo rotulamos los distintos puntos con el eje X. El eje X se pasea desde 0 hasta N. Y por ahí tengo un intervalito de ancho de X, ¿ya? Ubicado en la posición X. Entonces eso que está churado, lo que está churado es un segmento chiquitito de espesor de X situado en torno a X. O entre X y X más de X, ustedes quieren. ¿Ya? Y podemos pensar la varilla como hecha de N de estos trocitos. Entonces jugamos a hacer Riemann. Entonces tenemos la varilla. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, N. Y estos son los segmentos que estoy usando. Y este es el segmento que está ubicado en torno a X de ancho de X. Y la densidad de masa de la varilla, ¿cuánto vale la densidad de masa de la varilla? La varilla tiene largo L. Llamémosla el L lambda la densidad por un 7 final en densidades de masa. Densidad de masa de la supervarilla. ¿Cuánto vale lambda? La masa total es M y la otra es L. Bien, Andrés, es M partido por L. La estoy llamando M mayúscula, pero da lo mismo. Entonces, M partido por L.
Ya, un 7 final Andrés tiene. Todos tienen un 7 final. Deberíamos parar la clase. Todos tienen 7 final. Más ganó. Entonces lambda es m por n. Y la masa del segmento, entonces la masa de este segmento, la masa del segmento es lambda por dx. Eso sería la masa del segmento. La masa del segmento de x es lambda, la densidad, por el largo de x. Entonces el momento de inercia va a ser la integral entre 0 y n por la masa. La masa acá sería lambda de x. Esto es de m por la distancia del punto x al centro de masa. Entonces serían los ρ, la distancia. Entonces, este de acá, lo que ponemos es la distancia del punto X al centro de masa. Y esta es la hoja 17. 17. Ya. ¿Cuánto? Entonces tengo acá el punto X. Acá está el centro de masa. Esta distancia es n medios. ¿Cuánto vale la distancia del punto X al centro de masa? ¿Cuánto vale esa distancia de ahí? ¿Cuánto vale la distancia roja? Por un 7 final en distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Chan, chan, desde el centro de masa hasta el punto X. Por favor, por favor, por favor. X menos L medios. X menos L medios. Entonces sería X menos L medios al cuadrado. ¿Ya? La distancia de esa distancia sería X menos L medio. El X puede ser mayor que L medio o menor que L medio, pero es el módulo de X menos L medio. Pero como va al cuadrado da lo mismo. Entonces la integral que tenemos que hacer, es la integral entre 0 y L de X menos L medio al cuadrado por dx por lambda. Lambda es fijo. Entonces acá lo que realmente importa es hacer el cambio de variable. Entonces vamos a pasar de x a una nueva variable s, que ha de ser x menos l medios. ds es dx. Y si x se pasea entre 0 y l, el s se pasea entre menos l medios y más l medios. Y ya estamos casi listos con esta integral. Entonces el i va a ser lambda con la integral entre menos L medios y L medios por X menos L medios, que habíamos llamado S al cuadrado de X es de S. Y la primitiva de ese cuadrado es un tercio de ese cubo, así que es lambda tercio S cubo usamos el teorema fundamental del cálculo y nos da eso. Y eso va a ser lambda tercios por 2 por N medios al cubo. Y eso es lambda por 2 partido por 3 por L cuadrado partido por 8, como me enseñó mi mami. Y lambda es M partido por L. M partido por L, como nos enseñó Andrés. Y al final el resultado final del I de la varilla con respecto al centro de masa de la super varilla. Juntamos todo con todo y nos da M L cuadrado. Este era L cubo, perdón, acá me equivoqué que soy tonto. No le digan a nadie, ¿ya? L cubo. Entonces se cancela un L cubo con un L y nos da ML cuadrado. Y abajo nos queda 24 partido por 2, 12. Bien, nuestro primer momento de inercia de un cuerpo sólido rígido. ¿Ya? Es ML cuadrado, doceavo. Ya, fantástico. ¿Hasta dónde entra en el control del martes? Hasta la clase del lunes. Entonces esto no entra para el control del martes. Y les voy a poner un temario. Hoy día se los pongo el temario. Exactamente todo lo que entra. Ya, entonces vamos a quedar hasta acá y nos vemos el lunes. El martes el control. ¿Ya?
Todo esto que pasé hoy día está en los apuntes, Martín. ¿Eh? Así que se los voy a subir. Pero usted, ya, ¿y hasta dónde entra? Yo les voy a poner el temario hoy día temprano, luego de la clase temprano, lo antes posible. Ya quedamos hasta acá entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Chao Magdalena, chao Ricardo, chao a todos. Chao, profe, gracias. Que estén bien.